presidente está preocupado más en el pago de la deuda que corresponde y se entrega directamente y va a los bolsillos de los banqueros, mientras que el pueblo ecuatoriano está abandonado en este momento. Y la última intervención se ha anunciado es del asambleísta Salvador Quispe. Informe que da cuenta de la ejecución del presupuesto 2022, no solamente para quienes hoy tenemos la oportunidad de estar en este hemiciclo de la democracia, sino para el pueblo ecuatoriano en su conjunto. Hay una serie de cosas que quisiera decir, pero nos hemos quedado con la duda y creo que es necesario que este legislativo profundice en la revisión del presupuesto 2022. Nos dijeron, señor presidente, colegas asambleístas, que se necesitaba un presupuesto de 33.000 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2022. Nos dijeron que había un déficit de más de 4.000 millones de dólares. Pero también, por otro lado, en estos días nos han enviado la proforma presupuestaria que todos tenemos en nuestras manos. Y en esta proforma, en este documento, en la página número 1, el Gobierno Nacional está indicando que hasta el 31 de agosto del presente año, el Ecuador recibió 26.897 millones de dólares hasta el 31 de agosto de este año. ¿Cuánto faltaba entonces para cubrir los 33.000 millones de dólares? Solo le faltaban 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto está recibiendo el Estado después del 31 de agosto, tal como nos está informando el Ministerio de Finanzas a través de este documento? ¿Cuánto recibe en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre? De acuerdo a esta información financiera que nos da el gobierno, proyectado sobre esta base, el Estado ecuatoriano debe recibir en los últimos 4 meses 13.000 millones de dólares. Los especialistas nos han dicho que no es todo eso lo que debe recibir el Estado en los últimos meses, porque, por ejemplo, el impuesto a la renta se paga en abril, ya no en los últimos meses. Por lo tanto, no es correcto hacer este análisis en el sentido de que en los últimos 4 meses deberá recibir el Estado los 13.000 millones de dólares, sino haciendo un cálculo rápido, el 50% de eso, unos 6.500, 7.000 millones de dólares, es lo que va a ingresar a las arcas fiscales en los últimos 4 meses. Lo que significa entonces, colegas asambleístas, querido pueblo ecuatoriano, que si el presupuesto general del Estado del año 2022 fue de 33.000 millones de dólares, hasta el 31 de agosto de este año recibimos como Estado 26.000 millones de dólares, y si en los últimos 4 meses vamos a recibir alrededor de 7.000 millones de dólares, está cubierto el presupuesto general del Estado, sin ningún déficit. No existe el déficit de acuerdo a este análisis. Por otro lado, también nos hemos informado durante este ejercicio fiscal de los créditos al Fondo Monetario Internacional con el argumento de cubrir el déficit. Créditos en alrededor de 4.000 millones de dólares. La gran pregunta es, ¿efectivamente hubo déficit? Si nos están informando con los documentos del mismo gobierno que el presupuesto se financió prácticamente todo, 33.000 millones de dólares, se financió con ingresos propios, no hubo tal déficit. ¿Para qué el crédito que sacaron este año de alrededor de 4.000 millones de dólares? Esto no se puede quedar así. La Asamblea Nacional tiene la obligación de revisar si efectivamente tenemos un déficit presupuestario o no, y si no tenemos, ¿por qué se sigue endeudando al Ecuador con el cuento de cubrir el déficit? Cuando esos recursos, en vez de estar pidiendo la plata, quién sabe para qué, deberían destinarse para las necesidades sociales de este país. Ya aquí hemos dicho una y otra vez,
para la salud, para las universidades. Las universidades no tienen los cupos que necesitan los jóvenes del Ecuador. Deberíamos garantizar eso. Garanticemos el trabajo. Este rato afuera tenemos un grupo de jóvenes aspirantes a policías que han recibido ya las capacitaciones, han dado los exámenes, está todo listo, pero resulta que a última hora le dicen: no, señores, no tienen el espacio correspondiente, se quedan fuera cuando han pasado todas las pruebas. Y todo esto, el argumento es que no tienen dinero para poder enrolar a aquellos jóvenes que en este momento están aquí afuera de la Asamblea Nacional reclamando sus derechos, y les dicen que no tienen dinero. Pero por otro lado, hay recursos. No es verdad que el Ecuador anda con déficit. Aquí el problema es que no se está utilizando bien los recursos. Yo he dicho a mis colegas, a mis compañeros de la bancada, seguramente nos estarán viendo la cara de imbéciles a los asambleístas con eso de que no nos damos cuenta de qué es lo que existe en el presupuesto, con eso de que estamos de acuerdo con que sí existe un déficit fiscal, cuando con estos documentos firmados por el propio gobierno nos están diciendo que no hay ningún déficit, pero con ese cuento le siguen endeudando al país. Yo quería dejar expuesto este tema y pedir que la Asamblea Nacional, señor presidente, conforme una comisión o la misma comisión de régimen económico, pero que se haga un examen más profundo, porque esto que a mi manera de ver nos metieron gato por liebre en el año 2022, se está volviendo a repetir para el año 2023 y seguirán diciendo que hay déficit presupuestario y con ese cuento seguirán endeudándole al país cuando en la práctica no es verdad. Señor presidente, esto no se puede quedar. Más allá también de la censura que este rato ya el Parlamento ha hecho en relación a la falta de gestión, los presupuestos que se han invertido no han llegado ni siquiera al 50%, falta de gestión. ¿Qué está pasando con los recursos? Con esto concluyo. Efectivamente, hay una incapacidad para hacer el gasto, la inversión de los recursos que estaban previstos en cada uno de los ministerios. ¿O es que esto tiene otro propósito que podría ser mucho más grave? No invertir en educación, en universidades, para que las universidades públicas cada vez estén peor, para con ese argumento seguir diciendo que la universidad tiene que privatizarse. No quisiera pensar que ese es el propósito. Por lo tanto, aquí nos toca abrir bien los ojos y a no permitir que se siga burlando de esta manera, con estas pésimas formas de ejecución del presupuesto, peor aún cuando nos están diciendo que el Ecuador no ha tenido ningún déficit en el 2022, sin embargo, a cuento de los déficits, nos siguen endeudando y empobreciendo más al pueblo ecuatoriano. Gracias por la palabra, señor presidente. Gracias, honorable